Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación? Lo elijo yo entonces. Me pega un nombre indio tipo em, mm, pequeña pluma de pato. No sé. Pequeña pluma de pato. ¿Qué relación tienes con el mar? De ansia y de respeto también. Tú naces en Madrid de padres daneses. Sí. ¿Cómo es la luz de Madrid que atrae tanto? El cielo de Madrid es como el mar, es nuestro mar. O sea, el mar es una ciudad que anhela el mar, pero el mar está arriba, está en el cielo. Es un azul inimitable. ¿Por qué te has puesto pequeña pluma de pato y has dicho me pega este nombre indio? Porque cuando has dicho seudónimo he pensado que era el momento de ponerse un nombre indio y no he estado suficientemente rápida. Es el primero que me ha venido a la cabeza. No, está bien, pero por algo lo habrás elegido. Pluma de pato. Porque por un momento he pensado pluma de cisne, luego he pensado eso es muy cursi, mejor de pato, que es el ave más común en Madrid. Detrás de esta pequeña pluma de pato está Cristina Rosenbinge, cuyo apellido tiene un poco que ver con lo que has elegido. Rosenbinge, ¿no? Rosa Ayala. Que dices que es una de las grandes, bueno, la mejor herencia que te dejó tu padre. Esto no lo pensaba desde el principio, es algo de lo que me di cuenta cuando escribí su canción y en el primer verso hacía una referencia a esto, a que su rosa ha salido un rosal, que es toda una familia, y con las alas de su nombre han nacido 7 más, que es la próxima generación. Y entonces me di cuenta de que, bueno, que había toda una carga simbólica en mi apellido que era muy coherente con las decisiones y la forma en la que hemos vivido. Así que de repente me pareció algo muy hermoso. Me pareció que la herencia estaba en el nombre, sobre todo. Cristina, ¿por qué dices en la forma en la que hemos vivido? Porque mi familia, mi padre, rompió con la tradición familiar, venía de una familia muy privilegiada, tenía ya, digamos, un destino marcado y rompió con todo eso por puro romanticismo. Y mi madre, que es otra loca, pues le siguió en la aventura y en su viaje de novios a España, pues tomaron la decisión de mudarse a España, romper con su familia danesa y mudarse a España en los años 50, que era una decisión muy drástica. Te hemos traído a un faro que gira sobre la palabra, el concepto, la filosofía, canción. Y vienes con este libro, Debut, Cuadernos y Canciones, que tiene una frase definitiva. Dices casi al principio, yo olvido muchas cosas, pero mi memoria preserva detalles de cada una de las canciones que he escrito. Es sorprendente, ¿no? Que te digan que olvidas cosas, que te reconozcas como alguien con poca memoria. De hecho, dices la nostalgia destruye el presente. No pareces una persona demasiado nostálgica ni melancólica en cuanto a declaración de intenciones. Y sin embargo, recuerdas cada detalle de las canciones que has escrito durante 26 años. Sí, mira, y hay una razón para esto. No digo que esta sea la razón científica, pero es la que yo imagino. La función de la memoria realmente es salvarte del peligro. Es decir, tú te quemas una vez con el fuego y te acuerdas toda la vida que te quemaste y no te vuelve a pasar, ¿no? Sin embargo, todas las cosas buenas que nos pasan, pasan al olvido. ¿Sabes? Todos los días tranquilos, bonitos, en los que no ha ocurrido nada, que son la base de la felicidad, se funden en uno solo. Y de manera que años enteros se te borran de la cabeza y te acuerdas especialmente de las cosas malas, porque la función de la memoria es hacerte sobrevivir. Y claro, entonces cuando uno recuerda con muchísima potencia lo negativo y sin embargo lo positivo, pues queda ahí como un pozo, ¿sabes? Queda como un pozo feliz, pero que no sabes concretar exactamente en cosas. Bueno, pues bien, cuando yo escribo una canción, sobre todo las más importantes, las que han resultado más potentes en mi vida, recuerdo, puedo decir exactamente dónde estaba sentada, qué tipo de clima había ese día, puedo acordarme de con quién había estado hablando, lo que había pasado antes, después. O sea, recuerdo el momento exacto en que escribí ciertas canciones cruciales de mi vida. No absolutamente todas, pero sí que te diría el 50% de las canciones.
¿Y por qué la memoria decide que eso hay que preservarlo? Pues porque hay una subida de adrenalina tan potente cuando consigues hacer una canción que te sorprende a ti mismo, que se confunde con eso, pues con un latigazo de electricidad o con cualquier otra emoción animal, ¿sabes? Que tiene que ver con el peligro, ¿no? Entonces se me queda grabado. Entonces esos momentos muy domésticos se me han quedado grabados como si fueran realmente trascendentales, ¿no? De hecho, por ejemplo, dices que Chas, si aparezco a tu lado es una canción que todos vinculamos a una canción de verano y para ti es una canción de invierno, que te lleva a conectarte con Jorge Amado. Sí, porque cuando la primera vez que escuchamos una canción, y sobre todo si la escuchamos repetidamente en una época de nuestra vida, queda muy asociada a esas vivencias. Y es algo que la gente me dice todo el tiempo y que yo misma he experimentado con canciones de otros, ¿no? Hay canciones que escucho que me emocionan porque me recuerdan a una relación, a una amistad, o todo lo contrario, a una época gris, pero las canciones están muy conectadas con nuestra memoria emocional. Pero claro, las canciones que uno escribe ocurre lo mismo, pero no están asociadas al verano que salió esa canción, sino al momento que la escribiste. Y Chas lo escribí en un momento muy solitario, en el que todavía no teníamos contrato discográfico y que yo vivía en una casa compartida y que en esa época era una época en la que pasaba muchísimo tiempo sola y me encontraba con pocos amigos y mi consuelo era la lectura. Entonces leía muchísimo y me encantaba el realismo mágico. Y había descubierto a Jorge Amado y me estaba leyendo todos sus libros. Y entonces esta canción la habíamos hecho la noche anterior, Alex y yo en su casa, y yo me había llevado la letra para la melodía, un casete para trabajar en la letra, y bueno, de repente esa canción salió allí, y salió Chas sobre la novela que estaba leyendo, que era Doña Flor y sus dos maridos. Y así surgió. Entonces casi todas las canciones surgen de esto, de un cruce entre algo que estás leyendo, algo que estás viviendo, son un cruce de historias, ¿no? Cristina, mucha gente no entendió que con el éxito que teníais en Alex y Cristina decidieras hacer un camino mucho más arriesgado, mucho más complejo, mucho más lento que el entrar en la fórmula de la radio comercial. ¿Por qué tomaste esa decisión? Pues primero porque yo en realidad venía del underground, es decir, yo me había educado viendo bandas en Madrid y bueno, el tipo de modelos que yo tenía eran otros. Yo no consideraba que nunca ni me había planteado remotamente que íbamos a hacer una banda de esas que llenan estadios o plazas de toros como mínimo, ¿no? Para mí nuestro proyecto era otra cosa, ¿no? Y por otro lado, el éxito me pilló desprevenida, pero lo que no me gustó fue que en vez de hacer hacer una gira tocando, recorriendo España tocando, como se planteaban las cosas en esa época, era como que te pasaras la vida en la televisión haciendo playbacks y aunque no éramos un invento discográfico, la gente pensaba que lo éramos porque no era lo que se percibía, porque la compañía en ese momento trataba de esa manera a las bandas, ¿no? Te cogían, te convertían en un éxito, invertían mucho dinero en ti. Era una especie de producto comercial que reventaban y que luego se sobreexponía y luego moría. Y yo no estaba dispuesta a morir, así que me tiré cuando estaba en lo más alto. Porque sabía que detrás de eso, sabía que detrás de toda esa sobreexplotación solo podía venir la muerte. Bueno, hay algo que escribes que es definitivo, que dices, hay dos maneras de sobresalir en el mundo del arte. Una, hacer lo que hace todo el mundo, pero ser el mejor. Y otra, intentar buscar una voz propia. Pero claro, el camino de buscar una voz personal y propia es muchísimo más largo y mucho más espinoso. Porque tienes que destacar siendo tú y primero tienes que encontrarte. Claro. Bueno, esto es un dilema al que se enfrentan todos los artistas, ¿no? Yo creo que además puedes dividir a casi toda la gente en estos dos grupos, ¿no? Pues Aretha Franklin probablemente no inventó el soul, pero evidentemente era la reina y nadie lo hacía mejor que ella, ¿no? Y sin embargo, luego pues tienes otros ejemplos, como yo que sé, pues Chet Baker era único en su estilo, nadie podía hacer lo que hacía de esa manera, ¿no? O sea que son válidos los dos caminos, la cuestión es saber cuál es el tuyo. Y el mío, yo creo que me di cuenta muy pronto que
no soy la mejor cantante, no soy la mejor intérprete, guitarrista o pianista. Sí que se me da bastante bien componer, pero evidentemente mi camino estaba por el lado de hacer canciones peculiares y personales que ninguna otra persona podría escribir. Entonces me dediqué a ese camino. Cristina, el libro que has escrito es muy poco complaciente, es un libro bastante descarnado, yo diría, cuenta todo de ti. Es la verdad que te muestras a pecho descubierto. ¿Tenías ganas de contar de dónde venían tus canciones, disco a disco analizado, tu vida en Madrid, tu vida en Malasaña, tu vida en Nueva York, tu regreso? ¿Qué has querido transmitir cuando escribías? ¿Por qué has sentido esa necesidad? Pues porque mi primera intención era sobre todo recoger todas las letras en un volumen y que no estuvieran dispersas por discos, formatos, ¿sabes? Transcripciones mal hechas, sino de recogerlas y formar con ellas un relato. Y por otro lado, a la hora de pensar cómo tenía que ser ese relato, claro, las letras me llevan a los momentos de escribirla, que son los momentos entre disco y disco en los que estás pensando qué es lo siguiente que voy a hacer, qué es lo que debería contar. Muchas veces son momentos en los que no sabes cómo vas a financiar el próximo disco, no tienes contrato. Son momentos de incertidumbre. Y por otro lado, lo que apuntalaba sobre todo esta pretensión es que cuando de lo que hablamos siempre en las entrevistas o la proyección que damos nosotros mismos, los artistas, pero también ahora mismo lo hace todo el mundo en realidad, es siempre como potenciar el glamour, el momento de felicidad, el momento de éxito, y nadie habla del momento de crisis o el momento de derrota. Y creo que la literatura es... Bueno, es el terreno natural de la derrota, la debilidad, porque es realmente el lado más humano de cada persona. El éxito es inhumano en realidad y es excepcional. Y quería hablar de esto porque es ir contracorriente, porque cuando la gente hace sus memorias, hace una recopilación de los momentos de éxito o los momentos de glamour o todas las personas fabulosas con las que se ha mezclado. Y creo que esto en realidad, fíjate, creo que es poco en esto. Creo que tenemos que contar el otro lado también. Y además no solo contarlo, sino estar orgullosos de ese otro lado porque es donde se forja nuestra verdadera personalidad. Entonces lo hice por eso. O sea, al escribirlo me di cuenta de que, caramba, estoy contando los momentos de incertidumbre, de derrota, pero pensé, es que lo valiente es hacer esto. Realmente lo otro, bueno, me parecería un poco deshonesto. No digo que no haya habido momentos de glamour, de diversión y fabulosísimos, pero... creo que no quedaban muy bien escritos. Primero, la gente lo que ha habido de bueno ya lo ha visto y lo ha vivido conmigo en primera persona. Y por otro lado, creo que aportaba menos. O sea, me parecía más valioso aportar lo otro, ¿no? Lo han leído Bicho, que entiendo que es Rael Origa, Nacho Vegas. ¿Han leído el libro? Creo que no les ha dado tiempo, porque acaba de salir, no lleva ni una semana en las librerías, ¿no? Esto está calentito del horno, todavía no ha llegado. Hay un capítulo muy emocionante que es cuando vas a visitar la tumba de tu padre. Fíjate, y aparece tu padre otra vez como fantasma, como el fantasma del cuento de Jorge Amado, al que hacíamos alusión al principio. Y hay una especie como, no voy a decir ajuste de cuentas, pero sí parece una reconciliación con la figura de tu padre. Sí, también por eso es que he escrito este libro ahora, ¿sabes? Porque aunque tenía la idea de recopilar mis letras desde hace tiempo, había una especie de punto y aparte con este último disco, con Un hombre rubio y El romance de la plata. Y además coincide que El romance de la plata habla de este momento en el año 91 cuando muere mi padre, que es justo cuando yo escribo mi primera canción. Es decir, escribo la música además de la letra, porque en los proyectos anteriores escribía las letras o las melodías, pero no eran canciones tan personales como las que hago a partir del año 91, donde hago música y letra. Despedimos siempre a nuestros invitados, Cristina, preguntándoles quién ha sido o es el faro de su vida. El faro ha ido cambiando, es un faro cambiante realmente. Y no sé, en este momento es una obviedad, pero claro, obviamente mis hijos son dos faros importantes, sobre todo porque son dos ojos con los que miro el mundo de otra manera. Pero vamos, de hablar solo de ellos sería quedarme corta. En realidad hay mucha gente que contribuye a arrojar luz en lo que yo miro. Cristina, la canción que te alegra una tarde, ¿tuya cuál es?
Pues mira, una canción que para mí fue muy importante el momento que la escribí y que todavía me sigue reconfortando es Offscreen. Es una canción que no es de las más populares, digamos, pero es una canción, bueno, para mí conecta con todo un mundo. Muchas gracias por haberte acercado a este faro. Gracias a ti. Buenas noches.